Bienvenidos amigos a la Radio Uruguay 1050M, bienvenidos aquí a la Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hoy lunes arrancamos la Máquina de Pensar. Ustedes ya saben, generalmente lo hacemos dedicado, o tratamos de tener un tema en torno a un escritor o a veces un libro. En este caso no va a ser eso, vamos a hablar de un encuentro del que ya les voy a informar. Pero antes quiero decirles que en el control de esta Máquina de Pensar tenemos ahí a Sergio Tricánico, ahí en la parte operativa, y en la puesta a punto tenemos a el Flaco Germán. Se llama este encuentro que organiza la Biblioteca Nacional, se llama Navegaciones y Regresos, lugares y figuras del desplazamiento. Habría que tratar de averiguar qué es exactamente esto. Tiene otro subtítulo por las dudas que dice Migraciones transatlánticas, interamericanas y territorios literarios en devenir. Obviamente estamos hablando de navegaciones y regresos literarios. Esto va a ocurrir mañana, pasado y traspasado, no se dice, pero es así como lo digo yo, del 26 al 28 de abril, aquí en la Biblioteca Nacional ustedes ya saben, a partir de las 9 de mañana. Para hablar de este encuentro que nos va a tener durante toda la semana, pero para arrancar esta semana, hoy lunes, tenemos a Nora Giraldi aquí en la radio. ¿Cómo andás, Nora? Muy bien, muchas gracias, Pablo. Nora Giraldi, con la Nora la conozco por correo electrónico. Sí. Siempre he querido entrevistarla, pero siempre está a punto de irse o no ha llegado. Porque ella pasa por aquí, por Uruguay. Sí, realmente, navegaciones, pasa migrando. Y aquí el que habló ahora es Oscar Brando. ¿Cómo le va, Oscar Brando? Anda bien, Pablo. ¿Cómo le va, Brando? Sí, ando bien, ando contento. La verdad que este encuentro que te tiene a vos, a Karina Blixen, a varios más como organizadores desde la biblioteca, ¿no? Nora. Y no solo de la biblioteca. Claro, explicarles porque Nora, hay que decir, es docente allá en Lille, en la Universidad de Lille, en Francia. Queda en el norte de Francia, pegadito en la frontera con Bélgica. Ajá. Es una ciudad fronteriza. Es una ciudad, Lille es una ciudad multicultural porque fue lugar de varias industrias, de la industria del carbón, la industria textil. Tenía muchas relaciones con el sur de América Latina. Ulala, dice ella, porque es el celular que le estaba sonando. Apáguelo, no pasa nada. Esto es radio en vivo. Bueno, y allí hay mucho interés por lo que es la cultura fronteriza, por lo que son las migraciones. ¿Se habla alemán ahí, no? No, se habla francés. Es territorio francés, conquistado por Luis XIV. Es decir, uno de los últimos territorios colonizados, pero antes de ser francés fue español, porque cuando esa región de Flandes era española, era exactamente cuando América Latina también era española, colonizada en la misma época, y formaba parte entonces de Carlos V nació a unos kilómetros de Lille, en la ciudad de Gante. Ahora no se habla, no hay ni rastros del español, ¿no? Hay muchos rastros del español, hay muchos rastros visibles e invisibles del español en el flamenco y en lo que se llama el ch'ti, que es la lengua popular de la región del norte. El picard también, la lengua de Picardía, quedan rastros del español. Por ejemplo, se dice caler, que quiere decir escalera o silla, y que está muy cerquita de la palabra, muy próxima a la palabra española. Y Nora, este encuentro que se llama Navegaciones y Regresos, tiene como una especie de referente o de precedente a algo que organizaron en torno a la figura de Fernando Ainsa, ¿no? El año pasado. Ahí está. En realidad hace varios años que trabajamos en forma de red el tema de migraciones y la cuestión del escritor entre dos mundos. Me parece que hay que integrar en la literatura y en la biblioteca, que siempre está canónicamente muy armada y muy fijada por solamente criterios nacionales y gente que vive en el país o que se escribe sobre el país. Me parece que es el momento de empezar a integrar a aquellos que están afuera y que escriben sobre otros temas o que mezclan las realidades. Y la preocupación era también fijarnos en qué trae de nuevo la migración, ¿no? Creo que estamos en una realidad donde el desplazamiento es fundamental.
Hay un gran un crítico de arte, Nicolas Bourriaud, de origen francés, pero que dirige la Tate Gallery de arte moderno de Londres, que escribió un libro que se llama Radicante, que a mí me apasionó. Radicante es un nombre que viene de la botánica. Las plantas radicantes son aquellas como la hiedra o la frutilla, que se desplazan dejando raíces. Y nunca se separan completamente de la primera raíz, pero van creando raíces nuevas. Pero no tienen una sola, sino que tienen muchas. Ahí está, se alimentan de varios terrenos. Y a mí me pareció fascinante poder hablar de los artistas de hoy, de los escritores de hoy, con esa imagen, ¿no? Está antes de ella, y es un poco el antecedente de la noción, está la noción de rizoma, de Deleuze. El rizoma es aquel que es una especie de ser que se desplaza, ¿verdad?, a distintos niveles. Pero la idea de Bourriaud me parece interesante porque es aquel que tiene raicillas en todos lados y nunca se olvida completamente de las primeras. Y con esa idea empezamos a trabajar sobre este aspecto de las migraciones intercontinentales o transatlánticas, tratando de recuperar entonces una parte de la literatura que está más allá de las márgenes, que muchas veces no se considera dentro del panorama o de la biblioteca, digamos. Yo supongo que tiene que ver eso obviamente con el impacto que ha tenido los movimientos migratorios en las últimas décadas del siglo XX, claro, ¿no? O sea, la década 80, 90 claro, y ahora. Claro. Y sobre todo en Europa, que eso se ha convertido en un problema de primer nivel, ¿no? Claro, lo han convertido. ¿Hasta cuánto se puede frenar y hasta cuándo se depende? Porque me decían en España concretamente que si bien hay argumentos o hay políticas para tratar de frenar la inmigración ilegal, por otro lado el sistema, España se sostiene si entran por lo menos, la cifra era así, entre 100 y 150.000 inmigrantes ilegales. Claro. Si se cortara eso, España como que caería porque nadie haría las tareas que... O sea, es necesario. Entonces es una cuestión de dependencia en el cual es el problema y a la vez es la solución. Exactamente. Sí. Y bueno, eso de alguna forma refleja también... Claro. Y eso muestra también que hay distintas maneras de migrar, ¿verdad? Hay distintos tipos de migrantes. El sujeto migrante que se desplaza con ciertas competencias y con una cultura y que puede negociar su instalación o su inserción en una nueva sociedad, no es atendido, no es visto de la misma manera que un migrante que viene con una mano adelante y otra atrás, que fue el caso de muchos europeos a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando venían para acá. Claro. Cuando nuestros abuelos o bisabuelos llegaron a esa situación. Y el terreno aquí era favorable y las había manos, poca gente, estaba desarrollándose y no era una sociedad también tan desarrollada como la europea, se me ocurre, donde para mantener ese nivel, no se puede mantener ese nivel para todos, quizás. Pero además había, hoy Nora hablaba de un espíritu republicano, más que democrático, republicano. La idea de una sociedad, de la necesidad de una sociedad integrada. Eso en el concepto de Renan, ¿te acordás? Tendría que decir Renan, para quedar bien, ¿no? Renan, en el concepto de Renan, está la idea de los olvidos, ¿no? Porque una memoria se hace también de olvido. Yo creo que en la sociedad uruguaya, por ejemplo, hubo un olvido favorable de seguramente las violencias, las dificultades que encontraron los inmigrantes cuando llegaron al Uruguay, ¿no? Vos decís, macanudo, sí, la inmigración italiana y la inmigración española como si todo hubiera sido un lecho de rosas. Sí. Y seguramente no lo fue. Yo no creo que haya ninguna migración que no tenga una cuota fuerte de violencia. Los yugoslavos los yugoslavos en el cerro, bueno, todo claro, todo parece, visto a la distancia, y decís, los lituanos qué bonito, y tenían sus clubes y no sé qué, pero había que aprender una lengua, había que integrarse en una sociedad, y yo creo que en el caso de la sociedad uruguaya, cierto espíritu republicano buscó esa integración y generó eso que podríamos llamar, olvidos de la violencia, de la inmigración. Después fuimos un país de emigrantes, que también es una violencia en otro sentido.
El tema de migraciones, que es un tema muy europeo, porque claro, uno prende la televisión y ve a los tunecinos, y evidentemente lo que dice Nora, esos tunecinos no son los migrantes privilegiados que se mueven de un lado para el otro, tengan o no trabajo académico universitario, pero de todas formas son lo que nosotros vemos. En el Uruguay nos parece ajeno y extraño todo eso, porque claro, no estamos ante la inminencia de ese tipo de migración. Probablemente los tunecinos no lleguen acá, se los disputarán a ver quién los echa más rápido, Italia o Francia. Pero yo no estoy muy seguro de que estemos lejos de una situación de inmigración. Nuestro presidente de la República ya dijo algunas cosas sobre la posible inmigración latinoamericana, y ahí nos quiero poner a prueba. Ahí quiero ver cuál es nuestra frontera y la frontera de nuestra permisividad, la tolerancia, la famosa tolerancia uruguaya. No hace muchos años, yo no quiero, porque a veces uno habla de memoria y mete la pata. Yo creo que no hace tantos años aparecieron unos trabajadores brasileros en ciernes ahí amagando a entrar por la frontera, y hubo reacciones levemente destempladas de nosotros, de los trabajadores uruguayos, que caímos en el cliché, no vienen a sacar el trabajo. Entonces, como no estamos en esa situación de inmigraciones brutales, bueno, podemos hacer un poco los vivos y decir, no, nosotros somos muy tolerantes. Yo quiero saber... pero aparte dice que el propio desarrollo económico actual uruguayo necesariamente va a generar un... Entonces ahí, como decía Cortázar, y ahí nos quiero ver. Claro. Y alguien me decía, en concreto mi padre, que vivía allá en España, les comentaba que cuando llegue ese caso, como dice Oscar, van a venir, pero no van a venir los que vos querés. No van a venir migración, las nacionalidades que vos quieras, van a venir de las que vos no te imaginás. No, claro, eso es así. El asunto en Europa hoy es que por esa especie de temor a quién va a venir y quién va a venir a sacarnos el empleo, las políticas que se están poniendo en marcha son muy discriminatorias, y tanto para europeos, por ejemplo, del este, como para los que vienen de fuera del espacio de Schengen, la situación es lamentable, ¿no? Y hubo algunas películas interesantes sobre ese tema, y hay mucha literatura sobre ese tema, ¿no? Hay gente que muere hacinada en camiones frigoríficos tratando de pasar el Mar del Norte de Francia a Inglaterra, porque se piensa que en Inglaterra hay mucho más libertad y que se acepta mejor al inmigrante, etcétera. Y las situaciones son realmente dramáticas, ¿no? Lo que ha pasado últimamente con los movimientos estos de este despertar, esta primavera, como le llamaron, árabe, ¿verdad? Y la gente que se escapa, que se tiene miedo y se trata de cruzar el mar, la frontera acuática, que es el Mediterráneo, ¿verdad? Y llega por Italia, e Italia cierra las primeras puertas, después las abre porque estamos en el espacio de Schengen, vamos a compartir con los demás esta llegada del otro. Y en realidad creo que la memoria es corta, ¿no? En que en realidad los pasajes esos no fueron solamente en ese sentido, que permanentemente Europa estuvo desparramándose por el mundo durante siglos y siendo autoridad, ¿no? de coloniaje en particular, y que entonces, bueno, todas esas cosas hay que medirlas, y creo que medirlas, analizarlas desde el arte es una posibilidad, una perspectiva muy interesante. Yo les contaba hoy a unos amigos que los geógrafos vinieron a buscarnos, porque los geógrafos están trabajando sobre la frontera, por ejemplo, los geógrafos que trabajan sobre fronteras en Europa hoy, después de la guerra de los Balcanes, lo que es Serbia, lo que es Chequia, o lo que es el Kosovo. Resulta que esas cosas se fueron transformando, muchas de ellas en momentos de mucha violencia cultural y política y social, de maneras drásticas. Y las primeras representaciones están
no en los discursos políticos necesariamente, que estaban enfrentados, sino en el cine, en la literatura, a través de la fotografía. Entonces los geógrafos dicen, nosotros queremos trabajar con ustedes, los literatos, porque ustedes ven las cosas antes de que nosotros las examinemos o que un tratado diga, bueno, aquí pasa la frontera del Kosovo, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gusta mucho la película del Baño del Papa, porque es una frontera móvil, ¿verdad?, la que da ese hombre en bicicleta a través de un episodio, un acontecimiento nacional, pero muy internacional al mismo tiempo, el pasaje del Papa por Tacuarembó, y ese hombre que en realidad representa esa frontera permeable, porosa, que existió siempre entre el Uruguay y Brasil, y que son así todas las fronteras, es decir, ninguna frontera es completamente cerrada, ni siquiera lo que trataron de construir los Estados Unidos con respecto a México. Son fronteras siempre móviles, son siempre porosas, el pasarla es peligroso, pero al mismo tiempo una vez que se pasa, se espera una realidad nueva, no siempre se encuentra, y es esa sucesión de cosas, ¿verdad?, que hace que la figura del radicante se convierta en una figura interesante. No es una figura tranquila, no es la de la fresa que va creciendo buscando el sol, sino que es inquietante, puede ser muy inquietante. Borges dice en un cuento, me acuerdo que dice, como se ve que me impactó esta frase, dice, como fulanito, ¿no?, como todo emigrante se había impuesto la necesidad de triunfar. Sí, esa idea, ¿no? Porque cuando uno va afuera tiene que ser más de lo que es en su país. Después de la pausa, si les parece, continuamos hablando con Óscar Brando y con Nora Giraldi. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Por primera vez en Uruguay, llega el Cirque Éloise de Canadá. La mejor compañía de la vanguardia circense mundial presenta Rain. Escrita y dirigida por Daniele Finzi-Pasca. Rain. La magia del color, la emoción y el humor, combinados con la técnica más perfecta de las artes del circo contemporáneo. 5, 6, 7 y 8 de mayo en el Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y boleterías del teatro. Con tarjetas del comercial, 20% de descuento. Rain. Ciclo de charlas sobre fondos concursables del MEC. Las charlas informativas se realizarán el lunes 25 a las 9 en la sede del MEC, Montevideo. Martes 26, hora 9 en Minas. Miércoles 27, hora 9 en Rivera. Y a las 17 en Tacuarembó. Jueves 28, hora 9 en Colonia. Viernes 29, hora 9 en Canelones. Y a las 17 en Melo. Sábado 30, hora 10 en Mercedes. Fondos concursables para la cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Rosana Taddei en vivo, martes 3 de mayo en Teatro Solís, Sala Zabala Muniz. Rosana Taddei en vivo, más banda, más invitados. Martes 3 de mayo. Entradas en Red UTS. Curopa y Olivera en recital. Rubén Olivera y Diego Curopatua en Sala Zabala Muniz. Te aprendí a amar, me metí en el fondo de tus recuerdos buscando alivio. Con Andrés Pigato, Martín Muguerza y Fernando Natán. Viernes 13 de mayo, 21 horas, Sala Zabala Muniz, Teatro Solís. ¿Y qué dirán cuando el sol se despierte en la noche más negra? Curopa y Olivera en recital. Alegría, mi su día suir. Il Trovatore de Giuseppe Verdi. Sábado 30, hora 14, transmisión de Il Trovatore, desde el Metropolitan de Nueva York, por las emisoras del Sodre, Clásica 650 AM y Babel 97.1 FM, con su repetidora en Maldonado, 97.1, podremos escuchar esta ópera de Verdi.
Los intérpretes serán la soprano Sondra Radvanovsky, la mezzo Dolora Sajic, ambas de los Estados Unidos, el tenor argentino Marcelo Álvarez, el barítono ruso Dmitry Vorostovsky y el bajo eslovaco Stefan Kochan. La dirección estará a cargo del maestro Marco Aremiliato. Apoya estas transmisiones el SODRE, Iniciativa Cultural Revista Sinfónica. Invita Radiodifusión Nacional del SODRE. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional, SODRE. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón, porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Ella tiene poder. 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 Barcelona es poderosa. Ella tiene poder. Barcelona es poderosa. Muy bien, Vicky Cristina Barcelona fue una película que hizo Woody Allen en Barcelona, y dice la leyenda que este grupo se le acercó, o alguien de este grupo, y le dejó un CD en el hotel donde estaba hospedado Woody Allen. Y bueno, este grupo se llama Giulia y los Tellarini, o Tellarini. Giulia es italiana, los Tellarines son españoles y hacen este tipo de música, y la pegaron, la verdad, porque Woody Allen le gustó, y incluyó en la banda musical de Vicky Cristina Barcelona nada más ni nada menos que 2 temas de ese disco. Así que nos va a acompañar durante esta semana, que en la verdad que hay movimientos migratorios para todos lados, porque tanto en España como en Italia y aquí. Quiero decirles que nos enviaron un SMS, dice: soy de la ciudad de Artigas y escucho La Máquina de Pensar desde hace algunos días por la 98.7 de FM, que se está retransmitiendo ya. Los felicito por el programa, ya que es de gran ayuda a mi tarea de docencia de literatura. Este es Pablo Irigaray. Bueno, muchas gracias, muy bien. La verdad que está notable. Estuvimos hablando la semana pasada con Martín Dalto, es otro escritor que vive en Bella Unión, y nos decía, digo, más allá de que
de que Radio Uruguay se escuche con la calidad de FM y que llegue al norte, para mucha gente, bueno, fue una alegría, y para nosotros también, obviamente. Continuamos aquí con Nora Giraldi, continuamos con Oscar Brando. La idea es hablar un poco de este encuentro. El encuentro se llama Navegaciones y Regresos. ¿Puede ir cualquiera al encuentro? Sí, el encuentro es un encuentro abierto. En el programa uno puede encontrar, si se cruzó con el programa en alguna página web, con una hora de acreditaciones y bueno, sí, hay gente que se inscribe, que asiste al congreso y que después recibe un certificado por esa asistencia. Pero aparte de esas personas que pueden estar interesadas en ese certificado, en ese papel, igual la persona común y corriente que a la que le interesan algunos temas puede asistir sin ningún obstáculo. Es un congreso abierto. La idea es que va a haber mesas, va a haber ponencias, y les voy a leer algunas mesas nada más, porque la idea es que conversen. Por ejemplo, Nora Giraldi mañana martes 26 va a estar en Luces y Sombras de la Teoría, y va a estar con Cristina Dalmagro, Guillermo Ullucci y Claudia Pérez. Pero cada uno de ellos va a hablar. Cada uno de ellos va a intervenir, sí. Esa mesa es más bien teórica. Se van a plantear cuestiones nocionales o teóricas con respecto al tema de las navegaciones y regresos, que es un verso de Neruda que eligió Oscar para titular este encuentro, Navegaciones y Regresos, y que alude, por supuesto, a esta deambular, digamos, entre continentes, y a plantearse también la idea de regreso, porque yo creo que todo migrante se plantea la idea de regreso, ¿no? Y de eso vamos a debatir, vamos a conversar, teniendo presente, yo creo, las figuras, muchas figuras literarias del campo literario latinoamericano, que directa o indirectamente han tratado la cuestión de las migraciones. Yo quisiera recordar a Juan Gelman, en primer lugar, que vivió todo su exilio en Europa, en México, en la búsqueda de la verdad con respecto a su hijo, a su nuera, a ese nieto que finalmente era una nieta, que buscó durante tantos años y que expresa en su poesía tan interesante y particular, singular, ¿verdad? Pero hay otros casos, discúlpame, Nora, sí. Por ejemplo, Lotremont, franco-uruguayo, sí. Está como nacido en Uruguay, pero está asimilado a la literatura francesa, de acá del Uruguay, por ejemplo, salió hace poquito una antología de poesía, y yo le preguntaba a Rafael Couto, y Lotremont no está en la antología, lo mejor del siglo XX, bueno, me dice, no, se murió también en el siglo XIX, pero no estaría. Entonces, esas figuras como que están en un lado, producen en otro, pero tienen la pata en un... Es interesante lo que tú decís, porque a esas figuras se les reivindica como franco-uruguayos, pero ¿cuántos otros habría para reivindicar que están en la misma situación? Es como a ellos se les dio se les incluyó en la biblioteca uruguaya, les tienen un anaquel particular, es una especie de prestigio, los reivindica Francia, los reivindica Uruguay, pero hay muchos otros escritores que hoy, en el día de hoy, estarían en la misma situación que ellos. Es mucho más difícil pensar en reivindicar otros escritores de aquella época o anteriores a ellos que también podrían ser de la biblioteca uruguaya. Félix de Azara, por ejemplo, es claro, escribió antes de la independencia, sí, pero escribió textos hermosísimos sobre escribió acá. Escribió desde acá y delineando paisajes, describiendo paisajes. Hoy tendría que ser recuperado. Otro es Darwin. No se nos ocurriría decir, ¿verdad?, que Darwin es uruguayo. Podría ser también ecuatoriano, podría ser también chileno. Es decir, describió a América como naturalista y como viajero, sin pensar mucho todavía en lo que iba a ser después su propia teoría sobre la evolución, pero tiene fragmentos, secuencias magníficas sobre Maldonado. Se quedó más tiempo en Maldonado que en Montevideo. Pero como está la cuestión de la lengua y que cada literatura tiene que tener su lengua, claro. Eso en el esquema, ¿verdad?, de la creación de las naciones y esta literatura que acompaña la construcción de la nación. Pero hoy tendríamos que tener otros paradigmas, me parece a mí. Claro. Y quizás en ese panorama, no solamente Lautréamont,
o Supervielle o la Forgue, pero también evidentemente quizás otros escritores. Y yo estoy en eso, digamos, saliéndome un poco de las fronteras. No, pero por ejemplo, digo, el reconocimiento uruguayo, por ejemplo, Letremont, no sé si está tan consolidado o si, digo, por ejemplo, a mí Maca me decía que aquí jamás se editó en Uruguay los cantos Moldarov completo. Hubo selección, pero no completo. Se trabajó bastante. Hay personas, tú hablabas de Juan Carlos Mondragón, Jean-Philippe Barnabé y Beatriz Weig, dedicaron un coloquio, una montevideana, a la obra de Lautréamont. No, y además eso que decís, muchas veces lo conversamos acá, no es una excepción Lautréamont respecto a otros escritores uruguayos, de los que dificultosamente, ahora podemos decir, tenemos una versión más o menos completa de la poesía de Circe Maya o de Amanda Berenguer, pero ¿cuánto cuesta hacer eso? En la mayor parte de los casos, la incompletitud parece el carácter de los estudios y de los abordajes, y este escritor, pero tan importante, ¿y cómo no fue estudiado? Feliberto fue más estudiado afuera que acá. Después que Alain Sicard organizó el encuentro en Poitiers, ahí nos despertamos y empezamos a descubrir que Feliberto era un gran escritor. Nos pasa en infinidad de casos en que no hay buenas ediciones o que no hay buena difusión, que no hay estudios y no hay investigación. Eso no digamos, en eso Lautréamont no es una excepción. Pero digo, volviendo, me interesaba lo que decía Nora, porque en el caso de los escritores, cuando ella hablaba, los escritores, a veces los artistas venantes, ¿no? Eso que me parece que Raymond Williams llamaba estructuras del sentir o estructuras del sentimiento, ¿no? Lo que todavía no está descrito por las ciencias sociales, sin embargo, un escritor lo puede elaborar de una forma simbólica antes de que eso sea claramente imperceptible. Creo que en ese sentido el ojo de Onetti en el dirigible tenía algo de esto, ¿no? De ver como una obra artística. Pero en el caso, estoy mirando la lista de los participantes acá, por ejemplo, de los propios escritores. ¿En el dirigible dijiste, no? ¿En el astillero? No, en el dirigible. En la película El dirigible, varias veces aparece la imagen, una imagen de un Onetti, que es un Onetti ya bastante gastado en España, y muchas veces aparece el párpado de Onetti abriéndose y cerrándose, ¿no? Que es ese justamente, cuando se cierra el párpado de Onetti, la foto que falta del suicidio de Baltasar Brum. No quiero abundar en esto porque los que no se acuerdan de la película van a decir este tipo de qué está hablando. Pero ese ojo de Onetti es un signo muy importante en esa película, dentro de otros, una película compleja. Y creo que sobre todo advierte la capacidad que el escritor, que el artista tiene de ver, a veces más allá, antes que esa foto que falta en la secuencia del suicidio de Baltasar Brum. ¿Por qué no puede ser descubierta la trama simbólica de una obra de arte? ¿No? Lo que la historia o lo que la sociología no pueden explicar con claridad, a veces lo propone el arte. La subjetividad, claro, ¿no? O sea, la mentalidad. Pero pensaba, por ejemplo, en casos de escritores que van a estar en estos días. Un caso como el de Fresia. Alfredo se va en 1976, ya escribió un libro de poemas. Escribe un segundo libro de poemas que se llama Noticias Extranjeras, nada menos. Habría que ver qué hay allí y por qué se llama Noticias Extranjeras. Prueba un primer texto en portugués, ahí lo tiene, prueba un primer texto en portugués, e inmediatamente escribe toda una secuencia de textos en portugués, que son Destino Rua Aurora, y después los traduce, y al mismo tiempo, y hace poco, traduce a Ferreira Goulart, en un poema, que es el poema sucio, que Ferreira Goulart escribe en el exilio de Argentina, cuando está en el año 75-76, exiliado en Argentina. Entonces vos te pones a pensar en todos esos movimientos que, para decirlo en nuestra jerga, son los movimientos de lengua. Es decir, el texto que va de una lengua a otra, que se traslada de una lengua a otra, pero que al mismo tiempo no es un texto inocente, sino que es un texto
cargado de sentido, porque obviamente cuando Alfredo escribe Noticias Extranjeras o escribe Su destino Rua Aurora, como pone él después, obviamente en portugués, y después él mismo lo traduce y habla de Montevideo la Coquette, refiriéndose al Otramo, entonces vos te das cuenta y traduce después del portugués a un poeta que escribió un poema en el exilio, ¿no? Entonces decís, bueno, ¿cómo armo todo eso? Y bueno, ese es el desafío en parte que tiene un encuentro como esto. No digo que vayamos a dar respuesta. Pero por ejemplo está la figura de William Hudson, por ejemplo, que también es un tipo inglés, pero que escribió La Tierra Purpúrea y que reivindican hoy tanto la literatura argentina como la literatura uruguaya. Es interesante el caso. Muy bien, para el tercer bloque de acá en la máquina les dejo ya planteada una pregunta. En Europa la idea de comunidad, me parece, de nación, de comunidad, está mucho más extendida que en Uruguay, en nuestros países, que está más afincada al territorio. A la patria es el territorio. Entonces yo, si me voy de la patria, no puedo votar, ¿no? Porque dejo de ser de Uruguay y no puedo votar. Hay 500.000 de personas que no pueden votar porque si cruzan el Chuy ya no pueden votar. En cambio, si son extranjeros y están aquí, pueden votar. Esa idea, de alguna forma, se puede reflejar en la literatura. Los escritores que se van afuera también desaparecen. Lo dejo planteado para después de la pausa, aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Este martes 26 de abril, a partir de la hora 9:30, Radio Uruguay transmitirá en directo desde la Cámara de Senadores la interpelación a los ministros del Interior y Defensa Nacional. Radio Uruguay. La información en vivo y en directo. Llega al Auditorio Nelly Goitiño el Cuarteto de Cuerdas de Buenos Aires. La presentación será el martes 26 a las 19:30. El programa estará integrado con cuarteto en do mayor, Índice Kegel 157 de Wolfgang Amadeus Mozart, cuarteto número 1 opus 20 de Alberto Ginastera y cuarteto número 11 en fa menor opus 95, Serioso, de Ludwig van Beethoven. El conjunto está integrado con Aide Seibert, Grace Medina en violines, Marcela Mayen en viola y Edgardo Solhofer en violonchelo. Localidades en venta en Red UTS y en boletería del auditorio al precio de 100 pesos en la platea y 50 la tertulia. Hace 4 años eran solo 3.000, hoy son más de 20.000 y vamos por más. Queremos que muchos más trabajadores y trabajadoras independientes accedan a la seguridad social que por derecho les corresponde. Ahora, nuevos colectivos pueden ser monotributistas. Infórmese en las oficinas del BPS de todo el país o en www.bps.gov.uy. BPS cuenta contigo. Vos contás con BPS. Los hechos históricos. La Revolución Oriental comenzó en la campaña, alineada con la Junta de Buenos Aires contra Montevideo. Algunos de los motivos fundamentales fueron la vocación de libertad de los habitantes, el descontento de los hacendados con la intervención de las autoridades españolas en sus intereses y el costo en contribuciones extra que pidió el gobierno montevideano para sostener la guerra contra la Junta. A esta combinación se sumó en abril de 1811 la proclama de Artigas invitando a la libertad y a la unión con los hermanos del Plata.
Aporte de la Radiodifusión Nacional en el año del Bicentenario. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar hablando del encuentro Navegaciones y Regresos que va a comenzar mañana, martes 26 de abril, va a durar miércoles 27 y se va a terminar el jueves 28 de abril. Se trata de charlas, de ponencias, de mesas redondas que comienzan en la Biblioteca Nacional a partir de las 11 de la mañana y van hasta tipo a las 6, a las 7 de la tarde, ¿no? Va a estar Ricardo Piglia, digo, por ejemplo, hablando de la tradición y la traducción, pero va a haber muchos escritores. Por ejemplo, se va a hablar también del retorno de Susana Soca. Pero, en fin, yo dejé planteada antes de la pausa una pregunta, era si podía haber un paralelo, un parangón entre lo que se da a nivel de la Constitución, de la política, de la mentalidad uruguaya, en cuanto a que si yo me voy, cruzo el Chuy, ya no puedo votar en Uruguay, ya no puedo decidir. Y aparte mucha gente te dice, y vos no puedes decidir porque te fuiste, te dice, o vos no vivís acá, no vas a sufrir las consecuencias. O sea, eso está, digamos, en una mentalidad, no digo que sea la mayoritaria, pero a nivel jurídico está pensado Uruguay como territorio. Eso pasa en casi todos los países de América Latina. No así en Europa, donde la comunidad no está solo vinculada a la tierra, sino es si vos sos hijo o nieto de italiano, bueno, vos podés sacarte el pasaporte porque vos vas a hacer y podés votar desde allá, aunque no hayas pisado nunca Italia, desde tu país podés votar. A nivel de literatura, digo, vamos a bajarlo de los decibeles políticos. ¿Ocurre algo así? ¿Un escritor uruguayo se va y no existe más? A nivel de la literatura, es cierto que hay muchos escritores que porque se fueron no cuentan, no se rinde cuenta de ellos, pero ellos rinden cuenta de la literatura en Uruguay, muchas veces. Es así, yo creo que, por ejemplo, hay muchas personas, hablábamos de Fernando Ainsa, que tiene renombre internacional como crítico y como ensayista, pero la literatura de Fernando no se conoce en Uruguay. Tiene una novela estupenda, tiene aforismos, escribe poesía. Juan Carlos Mondragón es un gran escritor, y pocas veces se menciona dentro de los panoramas de literatura uruguaya. Es un escritor que está permanentemente en la cuestión de las migraciones y las transformaciones del territorio. En el caso de Mondragón, digo, Barcelona Senza Fine, el anterior se llamaba Bruxelles Piano Bar, o sea, en los propios títulos ya hay claro. Francés. En Bruxelles Piano Bar es un personaje que está en Montevideo y que se las arregla para imaginarse un viaje y salir de acá, en una situación de conflicto, de dificultad. Sí, transforma imaginariamente Montevideo en una especie de Bruselas, el piso 21 del Barracuda ahí en Paraguay y la Rambla, para ser precisos, y se imagina una especie de Bruselas, porque en definitiva, bueno, hay algo de Bélgica en la posición geográfica, geopolítica del Uruguay. Pero ese personaje, digo, a la manera de Onetti, como se creaba Santa María, y con eso escapaba a un territorio imaginario, digamos, rompía una frontera nacional hacia un territorio imaginario. Eso es lo que hace, bueno, en el caso de Bruxelles. Pero el escritor también tiene, o el artista tiene esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de transformar, de transgredir, de crear su zona imaginaria, ¿no? Lo hacía Sartre
con su Santa Fe de origen. Parecía Santa Fe, pero él jamás la nombraba y todo circulaba en torno a ello. Y uno dice, bueno, esa capacidad de movimiento la tiene el escritor. Yo pensaba en otra cosa. Tampoco, yo no soy un gran lector, ni gran ni pequeño, lector de literatura europea, pero de lo poco que he leído, yo me acuerdo de un escritor que me entusiasmó muchísimo en un momento, que fue John Berger, el inglés, que creo que vive en Estrasburgo, en algún lugar desfronterizado completamente, y él sí escribía unas novelas que no sé dónde pasaban. Yo sé que pasaban en Europa, pero no sé dónde pasaban. Sino en general, las otras cosas que he leído de escritores europeos, suelen atenerse a eso que reconocemos como literaturas nacionales. Ese caso me parecía muy excepcional, hacia la boda, bueno, era como un viaje interminable en alguna región europea, pero que yo no podría decir exactamente cuál era, ni de dónde hacia dónde se trasladaban. Pero la pregunta era si el Uruguay reconoce a los escritores de alguna forma que están haciendo su trabajo afuera. Por ejemplo, Rafael Courtoisí, ¿no? Que tiene una carrera muy exitosa en España. Él, cuando hizo la última novela, le pidió para que vinieran, por lo menos unos ejemplares acá a Uruguay. ¿Por qué? Porque en el fondo todo el mundo quiere ser reconocido en su aldea, digamos, ¿no? Entonces trajeron esas novelas y como era el precio de España, eran carísimas, ¿no? Si yo la presenté, no sé si se habrán vendido alguna, ¿no? Pero yo creo que allí estás tocando un tema que es fundamental, que es decir, que la literatura es, por un lado, el espacio, el lugar de la imaginación o de lo imaginario, donde los mapas no están delimitados, claro. Y un escritor de acá puede escribir sobre lo que sea. Antes se llamaba el exotismo, ¿verdad?, la literatura. Rubén Darío podría escribir sobre la sangre chorotega y al mismo tiempo sobre las marquesas de Pompadour. Eso sucedió siempre en la literatura. Lo que pasa es que con el tiempo y con los esquemas de cánones nacionales hay toda una producción, como tú acabas de decir, que se va asentando en relación con territorios. Entonces, las editoriales, por ejemplo, publican para un territorio que es nacional, aunque sea Planeta, internacionalmente conocida y con capitales de varios lugares. Publica autores uruguayos para Uruguay. Y si se publica un autor uruguayo en España, es para los españoles. Entonces están allí segmentando ese territorio imaginario que es el de la literatura por antonomasia en sectorizaciones que corresponden a políticas de mercado. Y es muy difícil. A mí me cuesta mucho conseguir, por ejemplo, a Courtoisí en Francia, Courtoisí publicado en España. Así que a veces voy expresamente a comprar libros uruguayos a España y ese día no están en las librerías. Tenés que estar allí, porque además son pequeños mercados. Es muy odioso, digamos, lo que se hace. Y en eso estamos todos. En eso yo éticamente me siento responsable como profesora y catedrática de literatura en la universidad. Creo que es una cadena, ¿verdad?, de distribución, de roles, de políticas, de enseñanza, de políticas de qué se publica y cómo lo doy a conocer a través de páginas literarias, en revistas, en la prensa, cómo intervienen las editoriales. Entonces, sí, es una cadena de gestores y de actores que no siempre se comportan como tendrían que comportarse con la literatura. Las están sectorizando, esto me pertenece, cuando los grandes escritores no se reivindican. Claro. Borges no lo hizo, Witold Gombrowicz no lo hizo, Ricardo Piglia no se puede leer solamente como argentino, nos está dando una lección sobre lo que es la modernidad y cómo tenemos que vivir éticamente esta modernidad moviéndose y movediza, ¿no? Así que evidentemente esa sectorización, esa parcialidad de la biblioteca fue construida, es una construcción política. Lo que está claro, tanto Nora como Oscar, que este encuentro intenta, tender puentes, ¿no? Entre una cosa y otra. La pregunta final, que la hemos hecho varias veces, o sea, no es bastante original, pero es una cosa que asombra igual, ¿no?
esa compartimentación que vos planteás, que está muy claramente, como la contaste, según los países, según las regiones, según las editoriales, entonces hace que, por ejemplo, no sé, Rafael Couttsy o otro dice, quiero yo que salgan algunos libros aquí, por lo menos para que a mí en Uruguay, puede leer. que sí, casen que saque, porque no me importa vender en Estados Unidos, en España, pero también me importa, digamos, en la aldea que se den cuenta. En la década del 60, sin Internet, sin esta posibilidad casi panóptica que tenemos de verlo todo, por lo menos de estar más o menos de acuerdo, de tener una visión de todo, había, sin embargo, aquí en Uruguay, en Montevideo, había una panorámica de la literatura, por lo menos en América Latina, ¿no? O sea, de aquí, desde Marcha, se escribía, decía, mira, en Ecuador está un tipo, Roque Dalton, un tipo que está vivo, que está allá en Salvador, escribió, en Perú está pasando tal cosa, y sin embargo, esa mirada, esa especie de como de horizonte, ahora, fines del siglo XX, principios del siglo XXI, ya estamos en el 2011, con todas las posibilidades que hay, parece que hay más aislamiento, más compartimentación, como dijiste, que antes. No, estaba pensando también, ahora que Nora hablaba, claro, de las editoriales, había un balance editorial diferente. Las editoriales uruguayas, por ejemplo, que eran muy activas en los años 60, cumplían a través de su producción con un lector, y creaban un lector, porque en definitiva iban educando a un lector. Al mismo tiempo tenían cierta capacidad de incorporar escritores latinoamericanos, pongamos, estoy pensando de manera muy precisa, ¿no? Editorial Arca, Ángel Rama y sus conocimientos de la literatura latinoamericana. Entonces, las editoriales españolas, porque no voy a decir extranjeras, las editoriales españolas tenían una disponibilidad bastante mayor que la que tienen ahora. Ahora lo que hacen es crear filiales por países, Seis Barral o quien fuera. Cuando salió el libro Seis Barral en España, rápidamente llegaba acá, o Sudamericana desde Buenos Aires podía irradiarse. Ahora el sistema editorial, no lo voy a describir, no tengo capacidad de hacerlo, es completamente diferente. Entonces, yo creo que sí, en parte, como decía Nora, y el interés era creado también por esos canales de difusión, ¿no? Pero ahora hay muchos más canales de difusión. Sí, pero esos mismos canales de difusión están manipulados por porque nada es gratuito, si no vivimos en un mundo de angelitos. Yo sé que existe internet y que a través de internet uno puede llegar a no sé cuánto, pero en definitiva, cuando uno abre una página Google así a lo bestia, lo que se encuentra fundamentalmente es un repertorio de lo que podríamos llamar publicidades. Lo primero que encontrás son las reseñas que de una novela se hicieron en algunos medios. Poner el nombre de la novela y bueno, a ver si salió en tal suplemento en Buenos Aires o en tal suplemento. Entonces ahí ya tenés un primer paso que te decide a eso que tú llamabas la visión parcializada, porque hay una elección previa hecha de eso, y no lo que podríamos ahora a la distancia ver en esos años 60, una disponibilidad mayor y una apuesta mayor a una cierta cultura latinoamericana y una cierta existencia de Latinoamérica que quizá hoy no esté planteada de la misma manera, ¿no? Porque de todas formas, no te preocupes, Oscar, porque yo la vengo planteando esta pregunta una y otra vez, y vos sabés que no, con Graciela Manta. Graciela Manta. No, simplemente me parece que nosotros queremos responder a esa cuestión con este trabajo que hacemos en forma de red. Es decir, esta red que da lugar a este encuentro en Montevideo y que hizo encuentros en otros lugares, en Europa, que está en contacto con investigadores en México, como en Venezuela, como en el Río de la Plata, como en Italia, es para que los temas sean planteados el mismo tema sea planteado desde perspectivas diferentes, con equipos diferentes, en relación con obras diferentes, porque no se